8:28, amigos. Continuamos con todos ustedes aquí en ¿Cómo vamos? Y tenemos en línea telefónica a Alfredo Romero. Alfredo Romero, activista de derechos humanos, abogado penalista. Y el tema, pues, tiene que ver inicialmente con la detención de dos representantes de Voluntad Popular en el contexto de una manifestación ayer frente al hotel donde están alojados los representantes del equipo cubano que participa en la Serie del Caribe. En todo caso, pues pareciera que la situación es bastante complicada. Hay en estos momentos pues intentos de comunicarse directamente con estos dos representantes del Partido Voluntad Popular. ¿Ante qué estamos, Alfredo? Buenas tardes. Sí, buenas tardes, bueno, y gracias. Sí, te estamos escuchando. El día de ayer ocurrió ciertas situaciones, pues desde nuestro punto de vista, irregulares, ¿no? Que se están evaluando por parte del Foro Penal venezolano. La que te referiste es una supuesta detención, o bueno, una supuesta no, es la detención de 5 personas, hasta lo que tenemos información, en Nueva Esparta, relacionada pues con la manifestación que se produjo allí al frente del hotel, ¿no? No sabemos que hay abogados encargados en Nueva Esparta, particularmente ciertamente del Partido Voluntad Popular. Es la información que tenemos hasta ahora en contacto directo, por cierto, con la doctora Tamara Sujú, que también está en la Dirección de Derechos Humanos de ese partido. Ahora, además de eso, se produjeron agresiones por parte o por lo menos así no han sido denunciadas, de la Guardia Nacional a través de perdigones, etcétera, en Valencia. Y primero nos habían dicho que era disparos de bala, sin embargo, luego se comprobó que no, que eran perdigones, ahora perdigones que causaban un daño importante, pareciera que fueran perdigones de plomo, ya que inclusive los médicos al principio se consideraron o pensaron que eran balas, ¿no? Por la profundidad de las lesiones. Particularmente el caso que más conocido fue una muchacha de 28 años que fue agredida, ¿no? Bueno, es lo que está pasando, pues precisamente lo que ha venido sucediendo cada vez que hay una manifestación, pues sí hay reacciones de alguna manera violentas pues por parte de las autoridades. No es la primera vez que sucede, pero hay que evaluar bien la situación que se plantea. Solo te quiero decir algo, tampoco, y eso es importante que las personas estén conscientes, ¿no? El derecho a manifestación, o sea, no solo es que no está prohibida, es que es un derecho constitucional a manifestar. Sin embargo, yo no puedo manifestar, por ejemplo, violentando derechos de otros derechos constitucionales. Por decir, yo no tengo, a pesar de tener un derecho a manifestar, yo no puedo trancar una vía y evitar pues que las personas circulen por esa vía, porque estoy violando el derecho al tránsito, inclusive el derecho a personas a ser atendidas, por ejemplo, médicamente, en caso de que tengan alguna situación que puedan tener una emergencia y necesiten circular, ¿no? Entonces también hay que considerar todas estas cosas a los efectos de saber qué sucedió y evaluar la situación de una manera objetiva. Lo que fue esta manifestación allí frente al hotel donde está alojada la selección cubana. Ayer el gobierno decía, bueno, que había sido un acto de fascismo, de agresión en contra de estos deportistas que estaban allí. ¿Fue en contra de los deportistas? ¿Fue en contra de la presencia de representantes cubanos? Digamos, ¿cómo comenzó todo esto allí en el hotel Venetur? Porque también es cierto que a lo mejor los representantes, los muchachos que están participando en el juego de la Serie del Caribe, no pueden ser agredidos, y menos cuando están llegando como invitados al país anfitrión, ¿no? Sí, no, los detalles como tal los estamos verificando. Tengo la información muy general de lo que allí sucedió, de diferentes versiones. Lo que sí es cierto es que cada vez que hay una manifestación, que repito, las personas tienen derecho a manifestar, por ejemplo, y a plantear unas propuestas y a presentar unas pancartas frente a quien sea, siempre y cuando no agredan y no actúen violentamente. Ese es un derecho que existe. Yo he conocido muchos casos ya, pero no lo hablo por ese caso en particular, casos donde las personas simplemente han tenido una reacción contra algo o han manifestado, inclusive simplemente colocando pancartas, y han sido agredidos por diferentes autoridades, ¿no? Yo quiero decirlo, y ahí
es una opinión muy personal. De hecho, por ejemplo, Alfredo, gobierno, estamos leyendo en la página web de Globovisión que fueron detenidos 6 trabajadores en la refinería de Puerto La Cruz por protestar. La página de Globovisión nos dice que trabajadores explicaron que las actividades se desarrollan con total normalidad dentro de la refinería, sin embargo, exigen que le respeten su derecho a protestar pacíficamente y a pedir reivindicaciones laborales. También nos llega información vía Twitter de que el alcalde de Maneiro, Alfredito Díaz, habría sido rechazado y habría sido maltratado cuando trató de ir a visitar a estos representantes de Voluntad Popular en la sede de SEBIN Nueva Esparta. Alfredo, además para agregar un dato, ¿no? Según tenemos entendido, a un concejal de Voluntad Popular y a otro activista del partido, al parecer los detienen, sobre todo al concejal, posterior a la manifestación, al concejal lo detienen cuando salía de un programa de radio, o sea, no estamos hablando de en el calor de los hechos, sino después. Fíjate, nosotros hemos venido denunciando una política sistemática de lo que hemos llamado la criminalización de la protesta, ¿no? Todo aquel que proteste es visto como, y así, utilizando palabras del propio gobierno, como guarimbero, como violento, etcétera. Y eso evidentemente lo hemos rechazado. Sin embargo, como te digo, hay que analizar objetivamente cada una de las situaciones, porque tampoco, como te digo, tampoco es que uno puede protestar en la calle, trancar una calle, entonces la Guardia Nacional se tiene que quedar, por decir, o las autoridades policiales, simplemente pasivas en cuanto a una manifestación. Entonces hay que analizar cada caso en particular. Sin embargo, sí te puedo decir que es lo que, y en esto voy a ser un poco atrevido, por decirlo, en advertirlo, nosotros estamos esperando un recrudecimiento, por decirlo de alguna forma, de las agresiones a los disidentes, a las personas que manifiestan. ¿Por qué? Porque se están viendo, se está, digamos, calentando, por decir así, la calle, y de alguna manera ha sucedido que cuando comienza el año, sobre todo en estos meses que se empieza a calentar la calle, aumentan las detenciones, aumenta la persecución, y en esto no me estoy refiriendo a este caso en particular, sino a todos. Ya sabemos perfectamente que hay una política sistemática de persecución contra la disidencia. Sin embargo, esto no se corresponde con lo dicho por el gobierno nacional en torno al AMPA, por ejemplo. Frente a la delincuencia, la posición del gobierno ha sido más bien que no le van a dar plomo, que eso es lo que quisiera la oposición, que darle plomo al AMPA sería echarle plomo al pueblo, pero ese discurso varía completamente cuando uno ve que una manifestación es disuelta a perdigonazos o a batazos, o que se llevan detenidos a unos representantes de partidos políticos por gritar una consigna frente a un hotel. Sí, el ejemplo claro, el cual nosotros llevamos, fueron las detenciones y agresiones bárbaras, porque hay que decirlo así, inclusive torturas a personas el 14 y 15 de abril y 16 de abril. Ahí observamos que la Fiscalía actuó contra las personas en vez de investigar las denuncias que se plantearon por esas personas contra la Guardia Nacional, por ejemplo, particularmente en el caso de Valencia y Barquisimeto. Ahora bien, como te decía, hay mucho por lo cual manifestar, hay bastantes situaciones por las cuales manifestar. Tú te refieres al ataque o no del AMPA, está bien, hay que respetar los derechos humanos, pero el tema es que los venezolanos se sienten totalmente, digamos, invadidos en su integridad física, en su vida, en su incluso derecho a la vida. Entonces, eso es suficiente para manifestar. Yo no puedo dejar de manifestar lo que siento contra una política de Estado que ha sido omisiva y evasiva ante el problema de la delincuencia, de los homicidios y del aumento, por ejemplo, de los secuestros. ¿Eso no significa politizar la denuncia, la protesta contra el AMPA, o el 25.000 muertes en un año a manos del AMPA es un tema político que tiene que ser discutido también de manera política? Bueno, pero evidentemente que es un tema político, y precisamente la política es aportar soluciones a la población. Eso es parte de la política. Es decir, y recuérdate algo, quien tiene la absoluta exclusividad de controlar el AMPA es el Estado venezolano, tanto nacional como regional como local, y eso está establecido en nuestra Constitución. Entonces, ¿a quién le vas a exigir? Pues al Estado, y en este caso, ¿quién administra el Estado? Y particularmente casi todos los cuerpos policiales, el gobierno nacional. O sea, evidentemente es un tema político. O sea, no puedo perder la oportunidad de preguntarte sobre unas declaraciones dadas por Gabriela Ramírez, la defensora del pueblo, en torno al caso Simonovic. Dice que antes de tomar cualquier decisión sobre Simonovic, habría que consultarle a las víctimas del 11 de abril. ¿Qué piensas tú? ¿Cómo reaccionas ante unas declaraciones de este tipo? Bueno, mira, yo represento directamente a 8 de los asesinados del 11 de abril del año 2002.
y a más de 25 heridos. Lo que yo diría que hay que preguntar a las víctimas es dónde están los asesinos que sabemos que, por cierto, ocupan cuerpos puestos en el gobierno, y que la Defensoría del Pueblo y la Fiscalía pues omitieron cualquier investigación en relación con ellos. Con eso te quiero decir lo siguiente, fíjate, y hay que recordarlo bien. En el supuesto negado de que Simonovic fuese responsable de algún homicidio ocurrido el 11 de abril, es responsable solo de 2 de 19. Es decir, 17 personas que fueron víctimas del 11 de abril, se archivaron los expedientes y se obvió toda investigación relacionada con las mismas, tomando en cuenta que tenemos fotografías, videos, etcétera, de quienes realmente dispararon. Evidentemente, el caso de Simonovic es un caso político y es un caso, y está allí, y ese es el gran problema, lo complejo, que es una bandera del gobierno para poder evadir o evitar la investigación objetiva de lo que ocurrió el 11 de abril del año 2002. Bueno, muchísimas gracias, Alfredo, por este contacto. Era Alfredo Gracias Romero, miembro del Foro Penal Venezolano y también abogado penalista y también activista en materia de derechos humanos. La pausa y regresamos con más.